particularmente María Corina Machado, está en una disyuntiva. Ella puede utilizar el capital político que ha acumulado, que evidentemente lo tiene. Si tú quieres, pues podemos conversar sobre eso. María Corina le llega a un sector importante de la población, influye sobre ese sector del electorado venezolano, del que permanece en Venezuela. Me parece que eso es obvio y además las encuestas lo han venido indicando así. Bueno, ella puede utilizar ese capital electoral para sumarlo a la ruta electoral, para cambiarle el juego a Maduro, que espera que la oposición se enrede en sus disputas internas, en sus pequeñas mezquindades, que un sector que se sienta con toda razón desairado nuevamente, burlado, se vaya entonces a la abstención, exactamente el cuadro del año 2018. Él espera que la oposición haga eso. Entonces, la disyuntiva a la que yo me refiero es que ella, en su caso particular, porque es el tema que está ahorita en la palestra por la inhabilitación, el impacto que ha tenido, es que ella sume su capital político a la construcción de una ruta estratégica electoral que derrote al gobierno con las reglas del gobierno, con el CNE, o volver a repetir la película del año 2018. En esa disyuntiva, en este momento está la oposición venezolana. Sí, yo quisiera que tú me dieras tu análisis sobre eso de hasta el final, porque a mí siempre esos hasta el finales me han dado mucha preocupación. Hasta el final era el paro petrolero y terminó en un desastre. Hasta el final fue aquella carmonada. Hasta el final han sido demasiadas cosas en Venezuela y no nos han conducido sino al fracaso y a la decepción y a atornillar al gobierno revolucionario. ¿Cómo analizas tú y cómo debe ser hasta el final? Bueno, como te lo acabo de decir anteriormente, Juan Carlos, sobre qué significa hasta el final, bueno, ella misma lo explicará en los próximos días, semanas, incluso meses. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, pero yo creo que dada la dramática situación que tiene Venezuela, esto es una cosa que se nos olvida. En este momento, yo no sé cómo está Maracaibo, ¿no? Pero la mayor parte del país en estos momentos lleva semanas sin servicio de gasolina. Hay regiones completas de Venezuela donde no hay gasolina, hay que moverse a otro estado para tratar de conseguir gasolina. O sea, la mayor parte del país está paralizado, estamos viendo cosechas que se están perdiendo porque no hay cómo recogerlas. Tenemos meses, Juan Carlos, con las escuelas públicas dando clases solamente 2 o 3 veces a la semana. Yo no sé si nosotros sabemos el dramatismo de eso, de esta situación. La anémica recuperación del año pasado se desinfló, el país nuevamente está entrando en recesión, el dólar nuevamente se está moviendo, seguimos teniendo una inflación de 3 dígitos, la más alta del mundo, todavía Venezuela tiene inflación más alta del mundo, la quinta parte de la población se ha ido, todavía hay jóvenes que están pensando efectivamente en irse a la primera oportunidad. Entonces yo no creo que este sea el momento, me parece a mí, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero no creo que este sea el momento, como yo he visto en las redes sociales, de seguir alimentando el enfrentamiento, la confrontación, sacándonos facturas viejas, que tú me dijiste, que yo te dije, que si hiciste lo aquello, que si apoyaste al otro. Este es el momento de la unidad. Hay una cosa... Una gran coalición. Mira, Juan Carlos, te voy a dar permíteme otro ejemplo que ha pasado bajo la mesa. El Partido Comunista de Venezuela en este momento está sometido a persecución política. Están a punto que le quiten al Comité Central del Partido Comunista sus símbolos históricos, porque el gobierno le da la gana. O sea, es otro partido que van a judicializar. En el año 2021, la mitad de las inhabilitaciones que dictó la Contraloría General de la República fue contra candidatos o dirigentes de ese partido. Y el Partido Comunista ni apoyó a Guaidó, ni llamó al TIAR, y están aplicando exactamente la misma medicina. Entonces, aquí o nos unimos todos y ponemos de lado nuestras diferencias, reconocemos que todos nos hemos equivocado de una u otra manera, fundamentalmente los dirigentes, y empujamos en un mismo sitio, o bueno, Maduro se va a quedar hasta el año 2036. Sí, hay una cosa que a mí me preocupa y a lo mejor estamos redundando, pero habrá que redundar. Yo hablaba esta mañana con un buen amigo que es, digamos, es maricorinista puro, y él me dice, primero hay que acabar con Rosales, primero hay que acabar con el G4 y después vamos por Maduro. Cuando yo escucho decir eso, yo digo, bueno, ¿y para dónde nos quieren llevar? Porque eso lo único que hará, Rosales
tiene sus votos en el Zulia, ganó con 500.000, que aporte 300.000 a la primaria, vaya, que son muy valiosos, pero con esa intención, porque uno a veces piensa que el problema es convertirme en el gran elector para el 2025, para yo colocar gobernadores y alcaldes, que no fuese realmente honesta la situación de que para derrotar al gobierno tiene que haber una unidad absoluta y para eso habrá que ponerse de acuerdo tirios y troyanos. ¿Tu opinión? Bueno, el amigo está equivocado. Yo sé que ellos plantean eso, Juan Carlos. Yo sé que ellos han venido planteando eso, que su planteamiento es reemplazar a la actual dirección política opositora, sobre la cual, por supuesto, hay cantidad de razones efectivamente para querer que venga un nuevo liderazgo, una nueva dirección política. Pero eso no es el problema de fondo del país. El problema de fondo del país, lo que estábamos hablando anteriormente, es un salario mínimo que son $5 al mes. No, o sea, la dramática situación que tiene Venezuela. Ese es el problema. Entonces tenemos un gobierno, el gobierno de Maduro, que no tiene nada que ofrecer. Ya Maduro ni siquiera ofrece la administración del miedo. Porque ellos antes decían, bueno, si viene otro grupo, entonces aquí viene guerra civil. Ni siquiera tienen fuerza política para plantear eso. Su planteamiento es simplemente, bueno, nosotros somos malos, pero es que los que están al frente, que es la oposición, somos peores. Entonces, si en la oposición nos vamos a empatar en lo mismo, así que nosotros somos peores, bueno, efectivamente le damos a dar la razón. Entonces aquí hace un gran esfuerzo de humildad, de desprendimiento democrático, de hacer lo mismo que se hizo en el año 58, sumar todas las voluntades políticas en aras de un fin concreto, que es derrotar electoralmente a Maduro con el CNE, que va a designar una ventaja tal que él no pueda conocer esa elección. Ese es el objetivo. Ahora, después vendrá otra etapa, vendrá la democracia, vendrán elecciones, y el pueblo venezolano decidirá quién debe gobernar al país y qué política se deba imponer o no, pero no es por el sectarismo que nosotros vamos a resolver eso. Aquí no se trata, creo yo, ¿no?, de elegir un nuevo líder. Aquí lo que se trata es de derrotar a Maduro, porque eso es lo que el país precisamente está clamando. Entonces, por eso yo te digo que ella tiene que tomar una decisión. Yo entiendo, yo sé lo que está pensando la gente que lo apoya, y yo sé el sentimiento que ellos tienen en este momento, porque por primera vez vieron que tenían una oportunidad, que habían logrado aprender su mensaje, y el gobierno les espicha los cauchos. Bueno, la estrategia del gobierno es la estrategia del gobierno es tratar de desmoralizarnos y ponernos a pelear. Ahora, nosotros somos los que decidimos si mordemos el anzuelo y nos empezamos nuevamente a canibalizar entre unos con otros, como ocurrió en el Táchira en el 2021, como ocurrió en Lara, como ocurrió en el estado Miranda, donde yo vivo, o hacer lo que se hizo en Barinas. Esa decisión la tomamos nosotros. Ahora, o los que opinamos contribuimos en mayor o menor medida a formar opinión pública y de los dirigentes políticos. Ahora, hablemos un poco de la geopolítica. Ayer el presidente Petro expresó su opinión y su desacuerdo con la inhabilitación. La Unión Europea, Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos. ¿Cuáles son los riesgos que corre Maduro si quiere irse por la vía de Daniel Ortega? ¿Y cuáles son los riesgos que la oposición corre si estimula por sus errores que Maduro se radicalice al estilo Daniel Ortega? Que son posibilidades que están en la mesa. Te escuchamos. Bueno, la oposición tiene muy poco que influir en el desarrollo de esos acontecimientos, porque la oposición todos sabemos que no tiene poder en Venezuela. Todo lo que haga el gobierno es parte de su trato. El gobierno tiene que tomar, así como la oposición tiene este dilema estratégico, donde tiene una opción, a mi modo de ver, que es suicidarse, que es volver al 2018, o jugarse la carta ganadora, que es derrotar al gobierno en una elección presidencial, que a mí me parece que está de anteojito que lo puede lograr. El gobierno tiene su propio dilema. ¿Por qué? Porque quiere tener reconocimiento internacional, porque están en un proceso de negociación con Estados Unidos, con Europa. Tienen un aliado que es el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y necesitan, por lo tanto, una elección que sea presentable al resto del mundo. Y para eso requieren que un sector de la oposición participe en esa elección. Pero si le dan demasiada cancha, si se flexibilizan demasiado, corren el riesgo de perder la elección. Entonces, ese es precisamente el problema que tiene. Mira, Juan Carlos, hay un libro
de un historiador, discúlpame la deformación profesional, por favor, No, de un historiador argentino, Tulio Halperin, que se llama La larga agonía del peronismo. Perdón, La larga agonía de la Argentina peronista, no del peronismo, sino de la Argentina peronista. Bueno, yo diría, salvando lo salvable, que nosotros estamos ante la larga agonía de la Venezuela chavista. Aquí hay un modelo, aquí hay un régimen político, un modelo económico, que desde hace mucho tiempo está agonizando. No estoy hablando del chavismo, ya veremos qué pasa con el chavismo, sino el régimen que ellos instauraron es un proceso de agonía. Y esto lo sabe Nicolás Maduro, y esto lo saben los hermanos Rodríguez, y esto también lo sabe Tarek El Aissán. Ellos saben que tenían que cambiar el modelo que heredaron de Chávez, porque ya sabemos las consecuencias que eso ha provocado. ¿Por qué quieren cambiarlo? Bueno, porque no cambiarlo corrían el riesgo de perder el poder. Pero al intentar cambiarlo, también corren el riesgo de perder el poder. Ese es el equilibrio donde ellos están montados. Y es la cuerda floja donde ellos están montados. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, ¿puede el gobierno aplicar lo de Nicaragua? Mira, aquí hay una gran diferencia con Nicaragua y con Cuba. Es que, por ejemplo, en el caso de Cuba y también del Frente Sandinista, Daniel Ortega y Fidel Castro llegaron al poder porque ellos ganaron una revolución con las armas. Lo que queda de la gente que peleó con Fidel Castro en Sierra Maestra eran los jefes militares, una victoria militar. En Venezuela no fue así. En Venezuela Chávez llegó al poder por unas elecciones y esa es la razón por la cual él y ahora Maduro han mantenido el rito electoral, porque no pueden salirse de ese rito electoral, porque corren el riesgo, y ellos lo saben, de salir del poder de la peor manera posible. Bueno, si sabemos eso, entonces vamos a ser inteligentes, tú me lo planteas al principio, frente al juego duro del gobierno, ¿de qué manera puedes jugar tú? Bueno, de manera inteligente. Aquí es donde la astucia, la inteligencia, la cabeza fría le gana las partidas a la fuerza bruta. Pedro. Este es el cuadro en el cual nosotros estamos. Por lo tanto, para ellos, esto sí, esta decisión tiene un costo político. Fíjate, tanto es así, Juan Carlos, que ya son varios días que han pasado desde que se anunció, y no lo anunció un vocero del gobierno. Claro. Lo anunció Brito. José Brito, que él se presenta como opositor, entre comillas, ¿no? Pero ni siquiera anunció el Contralor General de la República. Nadie del gobierno, de las instituciones que controlan a Maduro, se han atrevido hasta este momento a reafirmar esa decisión. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué tardan tanto en reafirmarlo? Es más, todavía, estaba viendo esta mañana, que María Corina no aparece bloqueada, si se quisiera inscribir, como candidata en el Consejo Nacional Electoral, en la página web. Okay. Yo no dudo que no lo vayan a hacer, pero hasta ahora no lo han hecho. Y todavía más, Juan Carlos, el capítulo previo a todo esto fue la destitución a las patadas del Consejo Nacional Electoral. Pedro. Pero porque no anunció el nuevo Consejo Nacional Electoral. Mira, te agradezco de todo corazón, Pedro, que nos hayas acompañado la tarde de hoy, siempre tan asertivo en tus opiniones. Pedro Benítez, historiador y analista político. Gracias, Pedro. Saludos, Juan Carlos. Un abrazo. ¿Cómo cierra este segmento de Belín Castro? Tenemos